sonrisa bien grande a la persona que está al lado tuyo, sonreírle y decirle: llévate todos los milagros. Gloria a Dios. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta noche. Y estamos cerquita, vivimos en Villa Carlos Paz, estamos en el Centro Cristiano, los pastores Villarreal nos están liderando. Y quiero presentar también, que se pongan de pie, también líderes de la Iglesia Centro Cristiano de Villa Carlos Paz, del pastor Ernesto Villarreal, Ezequiel Villarreal también. Así que ellos me están acompañando, y también pueden tomar asiento. Y mi esposa, hace 31 años que estamos casados. Tenemos dos hijos, una pequeña niña que está allá en Villa Ángela, Chaco. Hace 4 años que se casó, se llama Joana, y David, que tiene 18 años, está con nosotros viviendo acá cerquita en Carlos Paz. Gloria a Dios, Dios les bendiga mucho. Qué alegría poder estar en medio de ustedes en esta noche tan especial. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Contenta de estar en medio de ustedes. Amén. Amén. Y estaba viendo este versículo que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Yo, la verdad que tiene un versículo poderoso. Cada vez que entramos a esta casa tendríamos que declarar esto en nuestras vidas. Cada vez que entramos. Porque yo no sé cómo has venido hoy, si has venido con alguna enfermedad, con alguna angustia, con alguna preocupación, con alguna circunstancia. Pero en este momento, cuando uno está atravesando situaciones difíciles, qué bueno es poder declarar este pasaje. Que si no es con ejército, ni con fuerza, sino a través de mi espíritu, a través del espíritu del Señor podemos tomar esa fuerza para poder enfrentar, y que vamos a adquirir la victoria. Amén. Así que yo quiero que no te desanimes, sino que en este momento puedas descansar en el Señor. Si has venido con alguna carga, entregalo al Señor en este momento. Vamos a adorarle al Señor con ese coro que dice: algo está cayendo aquí. Y cuando la presencia de Dios desciende, empieza a ministrar nuestras vidas, empieza a quitar esa carga, pero tenés que entregársela al Señor. Muchas veces le entregamos las cargas al Señor, pero después termina el culto y le decimos: dame la carga que me la llevo a mi casa. Y nos vamos otra vez de nuevo con todo ese peso que no tendríamos que hacerlo, ¿no? Porque nos volvemos a preocupar. Tenemos que aprender a descansar en su presencia. Y vamos a adorarle por lo que Él es. Sabemos que Él está con nosotros en todos los momentos y que siempre nos acompaña. Y que su mano se extiende para ayudarnos. Así que confiemos en Él, descansemos en su presencia y vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Él está aquí. Adoramos, Señor, tu presencia, Señor. Desciende sobre esta casa. Está buscando corazones abiertos y dispuestos a buscar tu presencia y adorarte y rendir su corazón en ti, Señor. Te adoramos. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre ti. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos hacia ti, Señor, las elevo. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Adoramos, Señor. Queremos tocar tu presencia, Señor. Queremos sentir ese impacto, Señor, de ti en nosotros. Y sin esa presencia no vamos a estar de Fuerte sobre mí. Espíritu Santo, ven y fluye sobre nosotros. Ven y fluye sobre esta casa. Mis manos Y sana mi corazón y renuévanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre
sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Queremos llenar su presencia, Señor. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sí, Señor. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gloria está Levanta tus manos al cielo. El Espíritu Santo tiene el primer lugar en esta noche. Señor, bendito. Él es el número uno. Él tiene la preeminencia en esta reunión. Hay cielos bien abiertos. Amén. El Espíritu Santo nos da revelación, sabiduría para entender, comprender bien tu palabra, pero principalmente para ponerla por obra en práctica en nuestras vidas. Oh Dios Todopoderoso, Dios de milagros, Dios sobrenatural, tú estás aquí. Y es lo más importante, es el Espíritu Santo que nos está ministrando. El Espíritu Santo toca nuestro espíritu, el alma, la mente, el cuerpo, todo nuestro ser. Hay un manto sobrenatural que nos abraza, que nos envuelve. Te damos gracias por tu maravillosa presencia. Bendito Rey. Levanta tus manos y decirle gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar lugar. Rápidamente vamos a leer la palabra del Señor. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Es un pasaje muy conocido del Evangelio. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Muy bien, así dice la Escritura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
En el primer versículo dice que Jesús va otra vez a la ciudad de Capernaum. Es decir, que la primera vez que fue, como siempre, predicaba palabras de vida eterna, el Evangelio. Ustedes saben que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Amén. Hay buenas noticias en esta noche. Amén. Y bueno, Jesús cuando iba a las poblaciones, las ciudades, las aldeas, predicaba la palabra de Dios, el Evangelio, buenas noticias de salvación, palabras de vida eterna, sanaba a los enfermos. Si había leproso lo limpiaba, si había paralítico lo levantaba, se sanaban los ciegos y los sordos, hasta los muertos resucitaban cuando ministraba la palabra de Dios, Jesús de Nazaret. Así que otra vez Jesús va a la ciudad de Capernaum y se escuchó que estaba en una casa. En aquella época no tenían internet, no tenían WhatsApp, Facebook, Twitter. No tenían redes sociales, medios de comunicación, no tenían telefonía celular como en la actualidad. Así que de boca en boca se transmitían, se comunicaban, hacían publicidad. Yo me imagino que alguien que había sido sanado por Jesús salió de su casa, cruzó el frente y le dijo a su vecino: otra vez Jesús está en nuestra ciudad. Y otro corría 30 metros y le avisaba a sus familiares: otra vez Jesús está en la ciudad de Capernaum. Y así de boca en boca se comunicaban de que Jesús estaba ministrando en una casa. ¿Cuántos saben que Jesús está en esta casa? Amén. ¿Cuántos saben que Jesús está en la iglesia, en este ministerio? Amén. Jesús está en este lugar. Amén. Y eso es lo más importante en cada reunión, la presencia gloriosa de Jesucristo de Nazaret. Él lo prometió, dijo: donde 2 o 3 estén congregados, reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Esa promesa bíblica se está cumpliendo en esta noche. Dios está aquí. Jesús de Nazaret está aquí. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Cristo. Él está en esta casa. Ahora preguntarle a la persona que está del lado tuyo: ¿Jesús está en tu casa también? Porque hay una promesa bíblica, el último libro llamado Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Jesús dice: he aquí yo estoy llamando a la puerta, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, Jesús dice: yo entraré adentro de él. Y luego dice: cenaré con él y él conmigo. Habla de compartir una cena. Amén. Imagínate, todavía si no has cenado, ahí Jesús está esperándote con tu familia a la mesa para cenar. Jesucristo tiene que estar también en nuestra casa. Gloria a Dios. Me gusta esta palabra del versículo 2 que dice: inmediatamente. Dice conmigo: inmediatamente. Dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Porque en aquella época había religiosos, cuenta el Evangelio, fariseos, saduceos, donde predicaban tradiciones religiosas. También esto ocurre en la actualidad, que en muchos lugares predican tradiciones religiosas, ceremonias, liturgias huecas, vacías, que no tienen significado, sentido para la vida. Pero Jesucristo estaba en esa casa y predicaba la palabra. Decí conmigo: que predicaba la palabra. Y es lo que estamos predicando en esta noche, la palabra de Dios. Y cuando hablaba Jesús, hablaba Dios, porque Él era Dios que se hizo persona, carne, en Jesús de Nazaret. Emmanuel significa Dios entre nosotros. Así que cada palabra que salía de la boca de Jesús era Dios que estaba hablando. Y dice la Escritura: predicaba la palabra. Amén. Y la palabra tiene poder creativo. Dice que los cielos, el universo, fueron hechos por la palabra de Dios. Dios dijo: sea la luz, sean las estrellas del firmamento.
los océanos, los mares, los ríos, la naturaleza, los animales del campo, el ser humano, el hombre y la mujer fue creado con la palabra de Dios, pero a diferencia de lo demás, Dios también utilizó sus manos para formar del polvo, del barro, al ser humano. Amén. Todo fue creado por la palabra de Dios. El hombre, la mujer también fue creado por la palabra poderosa de Dios, pero a diferencia de lo demás, también Dios utilizó sus manos para formar al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos ama. Amén. Así que la palabra de Dios tiene poder. Dice que Jesús predicaba la palabra. Cuando Dios dijo sea la luz se hizo. Cuando dijo sea el universo, todo fue creado y hecho por la palabra hablada de Dios. Y el Salmo 107, versículo 20 dice que Dios envió su palabra y los sanó y fueron librados de su ruina. Fueron rescatados del sepulcro. Amén. Entonces la palabra tiene poder para sanarnos. Así lo decía el rey Salomón. Capítulo 4, versículo 20 del libro de Proverbios dice: escucha con atención mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tu corazón, porque es medicina, es vida para nuestra alma y medicina para todo nuestro cuerpo. Decí conmigo, la palabra de Dios es medicina. Entonces, lo que predicaba Jesús era la palabra de Dios. No predicaba religiosidades, no predicaba tradiciones religiosas, hueca, vacía. Predicaba la palabra de Dios y todos estaban prestando atención. Pero de repente aparecen 4 hombres trayendo a un amigo que estaba muy enfermo con parálisis. Cuando llegaron a la casa, como había tantas personas dentro, también en la puerta afuera, una muchedumbre, entonces llegaron a ese lugar y no podían entrar. Entonces los amigos dijeron: vamos a hacer lo posible, lo imposible para presentar a nuestro amigo con parálisis, lo vamos a poner a los pies de Jesús. Y uno le dijo: ¿cómo hacemos? Y bueno, subamos al techo, rompamos el tejado, hagamos alguna abertura. Así que lo subieron al tejado, hicieron una abertura muy improvisadamente con cuerdas en una camilla, bajaron al paralítico. Imagínate esa escena donde estaban prestando mucha atención a lo que decía Jesús, la predicación, la enseñanza, y de repente empieza a caer reboque en quizás alguna señora que se había hecho un peinado y empezó a caer. Entonces Jesús vio esa escena, interrumpió el mensaje, la predicación, y dice el Evangelio: al ver Jesús la fe de ellos. A mí me causa poderosamente la atención este pasaje de la Biblia que dice: al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, que la fe se puede ver. Amén. Hay otro pasaje similar en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba predicando el Evangelio en la ciudad de Listra, y había un hombre ahí a un costado que estaba inválido, paralítico. Y dice que el apóstol San Pablo vio que este paralítico tenía fe para ser sanado. Así que se dio cuenta. Yo no sé si habrá sido discernimiento espiritual, porque la Biblia habla de dones espirituales. Primera de Corintios habla de dones de sanidad, de milagros, de fe, dones de discernimiento. Entonces podemos a veces descubrir lo que hay adentro de la mente, del corazón de una persona a través del discernimiento espiritual, pero a mí me parece que fue como sentido común, ¿no? A veces vemos a una persona cuando en las reuniones de fe de milagros pasa al frente para recibir oración de fe, para ser sanado, y pasan así. Están duros como una estatua. En cambio, hace poquito tuvimos una convención de una denominación Escudo de la Fe en el Hotel Portal del Lago en Villa Carlos Paz. Y una pastora estaba orando por los enfermos y pasa. Y cuando le vi el semblante,
tenía una cara de fe. O sea, se notaba que reflejaba esta unción de fe. Entonces le dije a la congregación, esta señora está ya sana, porque yo le veía que irradiaba fe. Pero no fue un discernimiento espiritual, fue como sentido común. Así que le pregunté qué tenía, y una hernia, a ver, tóquese. Y cuando se tocó, sin haber orado, cuando se tocó el ombligo, la hernia había desaparecido.